Francia salió a votar masivamente esta mañana y logró darle la vuelta a los resultados de la primera ronda ante el temor de que por primera vez en su historia la cuna de la democracia tuviera un presidente de ultraderecha. La nueva figura política del país es Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa. Francia le dijo no a la extrema derecha. El Partido Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, fue el ganador de la segunda vuelta de las elecciones generales, dejando en segundo lugar a Juntos del presidente Macron y de tercero a la agrupación nacional de Marine Le Pen, que hace 8 días se perfilaba como líder política francesa a pesar de sus posturas de respaldo a Donald Trump y a Vladimir Putin. Francia busca una nueva coalición de centro-izquierda y para despejar su camino, minutos después de conocer el resultado, renunció el primer ministro francés, Gabriel Attal, de 29 años. Por lo tanto, a la fiel tradición republicana, mañana presentaré mi renuncia al presidente de la República. En su discurso de victoria, Mélenchon le exigió a Macron que asuma su derrota en las elecciones y facilite un gobierno de las alianzas de izquierdas ganadoras de estos comicios. La derrota del presidente de la República y su coalición está claramente confirmada. El presidente debe inclinarse y admitir la derrota sin intentar evitarla de ninguna manera. Estas anticipadas elecciones dieron un giro, pues en primera vuelta daban como ganador a la agrupación nacional de Le Pen. Pero 7 días después, la Francia insumisa alcanzó el 33% de las fuerzas parlamentarias, con 22 escaños más que la centro-derecha y 60 que la extrema derecha. Al otro lado de la moneda, Marine Le Pen acusó de maliciosa y poco ética la alianza entre la centro-derecha y los republicanos, que según ella, dieron como ganador a Mélenchon. Lamentablemente, la alianza del deshonor y los peligrosos arreglos electorales realizados por Emmanuel Macron y el primer ministro con las formaciones de extrema izquierda privaron a los franceses de una política de recuperación. En Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los resultados electorales en Francia a través de su cuenta de la red social X, enviando un mensaje de felicitación a Mélenchon. Felicitaciones al progresismo francés. El nuevo protagonista de la política francesa es el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, de 71 años, que siendo una fuerza mayoritaria en la Asamblea, no alcanza a formar un gobierno ni siquiera en la coalición con los socialistas y los verdes, de manera que tendrá que darle juego al centro político de Emmanuel Macron. La mayoría de los jóvenes entre 18 y 24 años son votantes del nuevo Frente Popular. Luego de los resultados se presentaron algunas manifestaciones entre grupos radicales a la espera de la decisión del presidente Macron en buscar una alianza con la izquierda de Mélenchon o compartir las mayorías del Parlamento francés. 2 analistas internacionales a quienes consultamos sobre las elecciones en Francia coinciden en vaticinar un gobierno de cohabitación con elementos de izquierda, pero aún con Macron en el poder, por lo menos hasta el año 2027. Analistas internacionales consultados por Noticias 1 describen el panorama político en Francia tras las victorias consecutivas de la derecha e izquierda como un momento de incertidumbre. La analista en asuntos internacionales de la Universidad del Externado, Eugene Richard, sostiene que el nuevo gobierno será de izquierda. Eso significa que esta coalición de izquierda, que reagrupa a varias fuerzas políticas de izquierda, va a tener que formar un gobierno y gobernar en una Asamblea Nacional que está bastante dividida. Pero la izquierda tendrá problemas para sacar adelante sus iniciativas. No sabemos bien cómo se va a organizar estas nuevas fuerzas políticas para gobernar. Lo que sí es seguro es que estos resultados están demostrando una inmensa fractura que existe en Francia. Para el analista internacional Augusto Grilli Fox de la Universidad Juan Agustín Maza de Argentina, el resultado de las votaciones en Francia se dio para frenar a la extrema derecha y no porque los electores tengan causas comunes. Ante el crecimiento de la participación por el voto miedo, se encontró topeada justamente la posibilidad de crecimiento por parte de la derecha en este proceso electoral. Y advirtió el reto que tiene Emmanuel Macron con los resultados. Al no darse una mayoría absoluta, no hay una estructura de poder que tenga la capacidad de imponer un nuevo primer ministro. En este sentido, Macron va a tener que generar un diálogo con distintos sectores. Lo que ambos predicen para Francia es un gobierno de coalición entre la izquierda y el centro con compromisos políticamente frágiles. Y un resurgimiento de una izquierda que ha tenido un apoyo indefectible por la causa, que es frenar a la extrema derecha, pero de ahí a unificar el propio objeto de la izquierda que va desde los moderados hasta la extrema izquierda, va a ser bastante complejo también. Tendremos un gobierno de coalición
en el cual el presidente y su primer ministro no tienen el mismo color político. Podremos tener a Emmanuel Macron de presidente, que es de centro derecha, y un primer ministro y su gobierno que será de izquierda. De acuerdo con los internacionalistas, Macron, que terminará su mandato en el 2027, podría adelantar las elecciones y retirarse antes de su gestión. Francia tuvo hoy la primera vuelta de sus elecciones generales en las que la derecha con Marine Le Pen ganó la tercera parte de la asamblea. El derrotado fue el presidente Macron del Centro, partido que al final convocó para el próximo domingo a votar en una coalición amplia que evite el primer gobierno francés de ultraderecha. La agrupación nacional liderada por la ultraderechista Marine Le Pen ganó la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia con un 34% de los votos, dejando por fuera de la contienda a las fuerzas de centro derecha del actual presidente Emmanuel Macron, que solo alcanzaron un tercer lugar con un 21%. Para llevar a cabo las reformas que el país necesita, necesitamos una mayoría absoluta para que nuestro candidato sea nombrado primer ministro. Le Pen, no obstante, aún no logra el control del Congreso y por ello convocó una mayor participación de segunda vuelta electoral. Aunque la ultraderecha ganó esta primera vuelta al obtener el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional, podría quedarse sin la mayoría absoluta, pues en segundo puesto quedó la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, liderado por el diputado Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo el 28% de las votaciones. Esta votación ha infligido una dura e indiscutible derrota del presidente, a sus candidatos y a la supuesta mayoría presidencial. En tercer lugar, y siendo el gran perdedor de la jornada, fue el actual presidente francés, Emmanuel Macron, que con su 21% superó las expectativas de las encuestas que le daban apenas el 18%. A pesar de sus diferencias con el movimiento de izquierda liderado por el Partido de la Francia Insumisa, el mandatario francés envió una comunicación a través de medios locales a sus votantes invitándolos a una coalición lo más amplia posible y que gane las elecciones, evitando el triunfo y el gobierno de la derecha. El próximo 7 de julio, Francia volverá a las urnas para definir los últimos escaños de la Asamblea Nacional y definir la presidencia entre Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, dirigente fundador de la Francia Insumisa.